Vale, vamos con el final del libro que nos habíamos quedado en este capítulo 11 de la esquizofrenia. Vimos los puntos anteriores y ahora vamos a ver un caso que nos explica un poquillo cómo va la cosa, ¿vale? Punto 4, esquizofrenia. Victoria, mujer de 27 años, acude a consulta. Tiene actitud correcta y un nivel de conciencia normal. Hace años que se distanció de su familia. Señala que ha sido desposeída de todo. Vive en un albergue a la espera de cita con el psiquiatra. No tiene antecedentes psicopatológicos ni patología somática. En los últimos 2 años se ha vuelto hostil y había abandonado el trabajo. Dice que está enchufada a un dispositivo dependiente de la Cruz Roja. Se siente mal, con dolores y a veces no puede hablar porque se me perdían las palabras. Dice que ha tenido una revelación, algo grande de toda la sanidad. Habla con convicción, seria y fijando la mirada. Desde hace años nota voces que le hablan desde su cabeza, pero también desde fuera. Dice que es algo que le han puesto, que no la dejan tranquila, que lo habrán hecho para seguir un control con los drogadictos, pero que ella no se droga, y que todos lo saben. Señala que a veces piensa algo y luego oye fuera sus pensamientos, por lo que descubre que había estado pensando. Tiene muchos problemas con los demás en el albergue, porque dice que hace mucho ruido al caminar, arrastrando los zapatos, con las muletas, porque con todo ello salen las voces. Dice que también debe estar implicado el ayuntamiento, porque cuando pasa el camión de la basura salen las voces. Diagnóstico y características clínicas. En la concepción original de lo que es la esquizofrenia convergieron síndromes analizados por separado, pero la heterogeneidad del trastorno ha hecho que posteriormente se señalasen subtipos según los síntomas: paranoide, catatónica, desorganizada o incluso en su evolución, como puede ser crónica o residual, pero carecen de validez. Ahora, lo que vamos a ver es muy importante, esto es un poco clave del tema. Nos aparece el CIE-11 y el DSM-5. Vamos a leer el CIE-11. Deben encontrarse al menos 2 síntomas durante un mes o más. 2 síntomas durante un mes o más. Igual que en el otro, salvo un pequeño matiz que tengo ahí apuntado. Bueno, dice A. Delirios persistentes. B. Distorsiones de la experiencia del self, lo que es la pasividad, inserción de pensamiento, robo del pensamiento. C. Alucinaciones persistentes. D. Desorganización en la forma de pensamiento, tangencialidad, asociaciones laxas, lenguaje circunstancial, neologismos. Incoherencia, habla irrelevante o neologismos en casos graves. Síntomas negativos como apatía o anedonia, pobreza del habla, aplanamiento de la expresión emocional. Comportamiento desorganizado, con conductas extrañas, sin propósito, conductas inapropiadas. Y G, alteraciones psicomotoras, como puede ser la inquietud, la agitación catatónica, posturas anormales, flexibilidad aérea, negativismo, mutismo o estupor. Ahora, DSM-5, muy importante esta parte. Nos dice en el A que deben darse 2 o más síntomas durante un mes al menos. Tengo aquí apuntado eso, deben darse 2 o más síntomas, cada uno de ellos presente durante un mes bueno, al menos un mes. Y luego tengo puesto entre paréntesis, o menos si se ha tratado con éxito. Importante, a ver, es una pequeñez, pero bueno, es importante decirlo. Y ahora, debe tener al menos uno de los 3 primeros que tengo aquí subrayados, ¿vale? No aparecía esto en los apuntes, aparecen aquí, pero no aparece resaltada esta parte. Entonces debe tener al menos uno de estos 3, ¿vale? Ideas delirantes, alucinaciones y lenguaje desorganizado. Por lo menos tiene que tener uno de estos 3 para considerarse como tal. Y luego en el cuarto también nos pone el comportamiento catatónico o gravemente desorganizado y síntomas negativos. Entonces quedaos muy bien con eso, ¿eh? Sobre todo con ideas delirantes, alucinaciones y lenguaje desorganizado. Comportamiento catatónico gravemente desorganizado y lo que son los síntomas negativos. Disfunción social laboral. Claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno, o fracaso en rendimiento interpersonal, académico o laboral. Y la C, duración durante al menos 6 meses con un mes de criterio A. Los periodos prodrómicos o residuales pueden dar lugar a síntomas negativos o 2 o más síntomas de criterio A atenuados, ¿vale?
Bien, pues quedémonos bien con esta parte, sobre todo del DSM-5. Bueno, ya no se usa el término demencia precoz. Bleuler resaltó en la esquizofrenia que su inicio podía ser tardío y también indicadores diferentes de los delirios, como la ruptura global del funcionamiento mental y no solo de su curso. Destacó manifestaciones cercanas a los síntomas negativos, como el autismo, y desorganizados, como puede ser la ambivalencia o afecto incongruente. Aunque la dimensión psicótica es característica, la diversidad de aspectos caracteriza a la esquizofrenia o al síndrome psicótico en su conjunto. El diagnóstico de esquizofrenia se centra en los síntomas positivos, atiende a las alteraciones en la forma, habla pensamiento desorganizado, y el contenido, delirios, del pensamiento, así como alteraciones perceptivas, lo que serían alucinaciones, o de la cognición, atención, memoria, y el control del comportamiento, excentricidades, respuestas inapropiadas. Se incluye la catatonía. Otras alteraciones afectan a la volición o a las respuestas emocionales. Todo esto ya lo fuimos viendo. Las vivencias de despersonalización son muy comunes, especialmente en la fase prodrómica. Siempre se repiten los siguientes criterios: el malestar o el deterioro en las áreas personales, familiar, social, académica, laboral, y el criterio que excluye una mejor explicación de la patología presentada por parte de otro trastorno mental, enfermedad o efecto de una sustancia o medicación. Veamos la epidemiología y el curso evolutivo. Ya sabéis, prevalencia, inicio, evolución, todo esto. En la prevalencia hay una incidencia anual de 1,7 de 1000. Prevalencia puntual de un 4,5 sobre 1000 y el riesgo vital de 0,7. ¿Vale? Es importante lo de las prevalencias. Parece una tontería, no es, pero me refiero, parece como que son las cifras y tampoco creo que nos lo vayan a preguntar. Pues sí, las prevalencias las pueden preguntar, ¿vale? Entonces quedarse un poco con la idea. Luego cuando veáis las distintas opciones ya vais a ver la que se adecúa, incluso sin saber el número exacto. La esperanza de vida se puede llegar a reducir hasta 15 años, ojo, Suicidio, deficiencias nutricionales, obesidad, sedentarismo, problemas metabólicos del tratamiento, tabaquismo, problemas cardíacos, claro. Y mirar, los problemas metabólicos del propio tratamiento. Los hombres empiezan el proceso psicótico entre los 15 y los 24 años. Y mirar cómo las mujeres es entre los 15 hasta los 29. Es un poco más, ¿sabes? Se alarga un poco más. En general, en hombres se observan síntomas más graves de la dimensión negativa. A esto hay que acordarse siempre, ya lo leímos previamente. Esto es una repetición de lo que hemos visto. Pasa que ahora organizado en prevalencias, evolución y demás. Pero acordaos muy bien de esto. El pronóstico, el proceso psicótico que existe entre hombres y mujeres se empieza en la misma edad, básicamente, es que suele ser la adolescencia. Entonces, los 15 años. En los hombres hasta los 24 aprox. Habrá casos y casos, pero bueno, es la estadística. Y las mujeres de los 15 a los 29, un poco más. Lo que hay que quedarse muy muy bien es este detalle. En general, en los hombres se observan síntomas que son más graves en la dimensión negativa e ideas delirantes de grandiosidad, siendo como predictores de la suspicacia y la comunicación desorganizada. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Que se aprecian más alucinaciones y comportamiento extraño, siendo predictoras la dificultad en la atención. La mortalidad está más asociada en los hombres. Son datos muy, muy importantes estos. A la hora del examen os pueden preguntar de todo, así que es importante quedarse un poquillo con eso, ¿vale? Bueno, inicio y evolución. El inicio puede ser abrupto o insidioso. Desde el punto de vista del curso, tiene más interés considerar cada episodio como una unidad de estudio, con las fases del proceso de la esquizofrenia. Entonces, vamos a ir viendo. Lo que os dije antes de lo de pródromos, la prodrómica, igual que los pródromos de parto y todo esto, que pusimos el ejemplo, es el inicio, la fase prodrómica, exactamente. Pues es entre el 80 y el 90% de los casos, ojo. Duración variable, pues desde semanas, meses, y gran variedad de síntomas, muchos muy inespecíficos. Primeros síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, y síntomas de la dimensión afectiva con ansiedad y depresión. Sobresale el componente disfórico, irritabilidad. Descenso del rendimiento académico-laboral, descuido personal como puede ser la higiene, la apariencia, dificultades de sueño. Se presentan dificultades para pensar, despersonalización y perplejidad.
Dura un promedio de 5 años. La identificación de la fase prodrómica guarda relación con los estados mentales de alto riesgo, EMAR, que pueden ser tempranos, inespecíficos, con síntomas básicos. Los EMAR tardíos se diferencian en síntomas psicóticos atenuados y síntomas psicóticos breves o intermitentes. Fase activa. Muestra sintomatología positiva evidente. Habitualmente la dimensión psicótica y desorganizada. Aquí se realiza el diagnóstico y los síntomas psicóticos suelen dominar el cuadro, por encima de los negativos. El estado vivencial cambia de la perplejidad a la certeza, son evidencias, con una duración variable. Y fase residual. Bueno, en la fase anterior, la que hemos visto en esta activa, lo que muestra básicamente es esa sintomatología positiva y evidente. Vamos. Y la fase residual pues se inicia con lo que es la recuperación de la crítica de lo que experimenta el propio paciente. Vamos, la fase residual, lo que serían los residuos, vamos, lo que queda. Eso lo que nos quiere decir es que se inicia pues con esa recuperación de la crítica de lo que experimenta el propio paciente en sí. Dominan los síntomas negativos, aunque hasta en un 20% se aprecian alucinaciones y pensamientos particulares, presencia de síntomas afectivos como depresión y riesgo de suicidio. Hay un 80% de probabilidad de recaída en los 5 primeros años desde el primer episodio. Ojo, es un 80% de probabilidad de volver a caer, vamos, una recaída de los 5 primeros años desde el primer episodio. Se describe, ya veis que es muy alto, se describe una esquizofrenia de aparición tardía y de edad avanzada, vamos, más de 45 o más de 60 años, con más sistematización en los delirios y menos deterioro. Se trata de la parafrenia de Kaulbum. Es importante. A caballo, entre la esquizofrenia y el trastorno delirante. Los delirios se relacionan con asuntos domésticos, extraños en casa, vigilancia de los vecinos y con predominio en mujeres. Mira, esto de hecho es lo que tenía mi abuela. Ahora que me estoy... Porque siempre que leo este tema me viene a la cabeza ella y voy viendo un poco el tema de mujeres y demás y me he dado cuenta de que efectivamente es también una de las partes. No es que sea de la parafrenia de Kaulbum, pero sí. Ella se lo tendrían que haber diagnosticado ya cuando era... Se lo diagnosticaron, de hecho, cuando era adolescente. Pero claro, de aquella también no se tenía en cuenta tanto las cosas y no las llegaron a medicar, creo que durante un muy corto periodo de tiempo. Vale, pronóstico. Depende de diferentes factores. La dominancia y duración de síntomas negativos se asocia a deterioro cognitivo, lo que es el síndrome deficitario. Cuanto más tiempo transcurre hasta que la psicosis es identificada y tratada, peor pronóstico va a haber, por lo que hay un periodo crítico. Entre 2 y 5 años pueden darse cambios importantes que repercutan en el aspecto académico-laboral. Se recuperan totalmente el 30% de los casos y hasta un 50% tiene recuperación parcial con recaídas. Un porcentaje interesante. El estilo comunicativo familiar, caracterizado por exceso de críticas, culpabilización, hostilidad, sobreprotección e intrusividad, favorece las recaídas en más del 55% de los casos. A esta sobrecarga afectiva de la comunicación se le denomina emoción expresada, un concepto transdiagnóstico del contexto familiar. Vale, eso sería la esquizofrenia. Ahora, trastorno esquizofreniforme. Ojito, que parece un trabalenguas. Ahora nos toca Esther. Esther tiene 34 años. A los 26 tuvo su primer episodio psicótico, que duró 3 meses. Los episodios comienzan con cansancio y falta de fuerzas, apatía y depresión. El último episodio fue mientras una amiga le abrazaba. Cuando me separé de él, le miré a los ojos y sentí que me quería matar. Entonces salí corriendo y me llevaron a urgencias. Veía a las personas cambiadas, como a su padre que pensaba que era su tío y que le perseguía. Creía que todo el mundo quería matarla. No tomaba la medicación porque pensaba que la querían envenenar. No podía ver la televisión, es como si se dirigieran a mí, salía mi nombre en la propia televisión. Tiene sensaciones de que le meten ideas en la cabeza o de que todo el mundo conoce su pensamiento. Cuando su padre le acariciaba la cabeza notaba 2 manos en vez de una. No puede vestirse sola porque me pierdo, no tengo conexión, empiezo una cosa y no me acuerdo, se me viene otro de pensamiento. Tarda horas en hacer cualquier cosa.
En algunos momentos resulta incomprensible lo que dice. Su expresión es de sufrimiento. Se han dado de desencadenantes relacionales, como el consumo de cannabis y laboral. Tarda en recuperarse del todo entre 2 a 5 meses. Diagnóstico y características clínicas. Lancel la propuso como esquizofrenia aguda de mejor pronóstico, ligada a desencadenantes del cuadro y sin personalidad esquizoide. El buen pronóstico depende de la rapidez de inicio de los síntomas, un estado de confusión que impida la elaboración de alucinaciones, escasa sintomatología negativa y buen ajuste premórbido. En la esquizofrenia, la desorganización, los síntomas negativos y la bizarría del delirio son mayores que en el trastorno esquizofreniforme. Entonces, en esa esquizofrenia de la desorganización, los síntomas negativos y esa bizarría del delirio son mayores que en el trastorno esquizofreniforme. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para este trastorno? En el DSM-5. Se cumple el criterio A para la esquizofrenia. Igual. En el B, un episodio del trastorno dura al menos un mes, pero menos de 6. Ya visteis como en el caso anterior, que eran 3 meses, creo. Sí, ves, que duró 3 meses. Está dentro del parámetro del que estamos hablando. De ahí que el ejemplo pues vaya teniendo sentido. Entonces eso, un episodio del trastorno dura al menos un mes. Tiene que durar por lo menos un mes. ¿Qué es lo que pasa? Que no puede llegar a más, pero menos de 6. No puede llegar hasta 6. En el C se cumple el criterio D para la esquizofrenia, lo mismo. No hay episodios anímicos o no son centrales. Y en el D se cumple el criterio E de la esquizofrenia, no atribuible a sustancias o enfermedades, lo mismo. Ahora, especificar sí. Con características de buen pronóstico, 2 o más de los siguientes. 1. Inicio de síntomas psicóticos acusados dentro de las primeras 4 semanas del primer cambio importante en el comportamiento. 2. Confusión o perplejidad en el episodio. Buena actividad social y laboral premórbida. Y 4. Ausencia de aplanamiento o embotamiento afectivos, sin características de buen pronóstico. Vale, eso sería la parte del trastorno esquizofreniforme. Esquizofreniforme. Bueno, sorbito de agua. Y luego vamos a tocar ahora el trastorno esquizoafectivo. Yo aconsejo, bueno, después aún hay partes que lo van a señalar, de dentro de la esquizofrenia, porque es un poco complejo este tema, ir poniendo cada uno de ellos e intentar mirar las diferencias y las similitudes entre ellos, ¿vale? Es muy clave porque suelen preguntar de esa forma. Sin ir más lejos, este esquizofreniforme vemos que tiene mucha similitud, lógicamente, con la esquizofrenia. Se cumple el mismo criterio en muchos de ellos. Pero, por ejemplo, veis en el apartado B que dice un episodio de trastorno dura al menos un mes, pero menos de 6. Y luego se cumple el mismo criterio, y ciertas especificaciones. Hay pequeños detalles de diferencias que son importantes y de cara al examen, pues más todavía. Trastorno esquizoafectivo. Recordemos que hemos dado esquizofrenia, la primera de todas, luego esquizofreniforme, Dios mío, como tengo la garganta hoy, tío. Y, por último, el trastorno esquizoafectivo. Aquí, ¿de quién nos hablan? Ahora de un hombre, Carlos, 37 años, orientado, actitud atenta y concentrado. Comprensión y expresión verbal adecuadas. Describe que está enfermo desde los 7 años, ojito. A partir de una situación traumática se encontraba extraño, sin dominio de sí mismo. Expresaba agresividad hacia los demás. Al final de la adolescencia comienza a consumir cannabis, posteriormente cocaína y alcohol, de forma episódica, en grandes cantidades. Le llevó a disputas familiares, agresiones dentro y fuera de la familia. Estuvo a punto de ingresar en prisión con 25 años y refiere que tiene voces en su cabeza que se burlan de él. A veces lo nota como una voz desde un teléfono, desde un móvil, que dura todo el día. No obedece a las voces, pero le duelen las ofensas y los comentarios desagradables. Sí, yo me acuerdo, Dios, es verdad, de un vídeo que viera en internet que hacía una recreación de una persona que padecía esquizofrenia y aparte iba narrando y relatando lo que él pasaba. Él simplemente lo ponían como con una cámara encima y el escuchar las voces y demás. Y aparte las cosas que le decían, ¿sabes? Porque iban a dolerle a más no poder. Porque ya no solamente es que las escuches, que tiene que ser horrible, ya es lo que te digan. ¿Sabes? Y que todas esas voces ataquen, lógicamente las está recreando, entonces saben dónde darte.
Y entonces cada una de ellas que te vaya diciendo, pues donde tienes tú, pues a lo mejor un punto más débil, te tiene que, Dios mío, tiene que ser una locura esto. Entonces eso, no obedece a las voces, pero claro, por mucho que no le obedezcas, le duele la ofensa que hay detrás, los comentarios desagradables que hay detrás. Sabe que son alucinaciones, pero las toma como absolutamente reales, lógicamente, claro. A veces dice vagamente que son experimentos que se hacen con la población. A veces siente una contracción brutal en la espalda que tira de él, como una atracción electrónica que le domina. Dice que es una máquina para controlar a las personas y que pueden meter ideas, quitar pensamientos. Señala un marcado estado de apatía que atribuye a la medicación. Si renuncia a tomarla, surgen comportamientos descontrolados y agitación, con sensación de energía inagotable, que puede durar entre 2 o 3 semanas. En los periodos más duraderos, aunque menos frecuentes, de hasta 3 meses, está deprimido, señala que no quiere vivir, duerme mucho y se mueve poco. Fíjese si es verdad que hay voces en mi cabeza que ya han empezado a reírse y a burlarse de sus preguntas. Todas le parecen muy tontas. ¿Lo ve? Madre mía. Una pena, tío. Uf, que eso es tiene que ser durísimo esto. CIE 11. Trastorno esquizoafectivo. Dentro del CIE 11, ¿cómo nos cuentan sobre este trastorno esquizoafectivo? Pues se deben cumplir los criterios para el diagnóstico de la esquizofrenia, simultáneamente o a los pocos días de un episodio depresivo, tanto moderado o grave, maníaco o mixto. Y la duración de estos síntomas a menos 4 semanas. Tenemos un mes. Mismo que el otro, es una forma de liarnos. Ponen un mes, ya está. DSM-5, trastorno esquizoafectivo, el DSM-5, importante ahora, ¿vale? A. Un periodo continuo de enfermedad durante el que se presenta en algún momento un episodio depresivo mayor o maníaco, simultáneamente con síntomas que cumplen el criterio A para la esquizofrenia. En la B, durante el mismo periodo de enfermedad ha habido ideas delirantes o alucinaciones durante al menos 2 semanas en ausencia de síntomas anímicos acusados, depresivos o maníacos. Y la C, los síntomas que cumplen los criterios para un episodio anímico mayor están presentes durante una parte sustancial del total de la duración de las fases activa y residual de la enfermedad. Y hay que especificar si es o tipo bipolar o tipo depresivo. El 0 es el tipo bipolar. Es un subtipo que se aplica si un episodio maníaco es parte de la presentación. Los episodios depresivos mayores también pueden tener lugar. Y el tipo depresivo, el tipo 1, subtipo que se aplica si únicamente forma parte de la presentación de la alteración de episodios depresivos mayores. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? El tipo bipolar es un subtipo que se aplica si un episodio maníaco es parte de la presentación. Entonces, es parte de la presentación. Y el tipo depresivo es un subtipo que se aplica si únicamente forma parte de la presentación de esa alteración de episodios depresivos mayores. Ahí está la diferencia, ¿vale? En el bipolar es un subtipo que se aplica si un episodio maníaco es parte de la presentación. Y los episodios depresivos mayores también pueden tener lugar. Sin embargo, el depresivo es un subtipo que se aplica si únicamente forma parte de la presentación de la alteración de esos episodios depresivos mayores. ¿Cuál es el diagnóstico y las características clínicas? Casanin propone una categoría intermedia entre lo que es la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Vamos, la tercera psicosis. Coincide en sintomatología afectiva, depresiva, maníaca o mixta, con la esquizofrenia. El CIE 11 nos dice que los síntomas deben dar durante al menos un mes, ¿os recordáis? Las 4 semanas esas, simultáneamente afectivos y psicóticos. Y el DSM-5 nos dice que los síntomas psicóticos se deben dar durante al menos 2 semanas sin síntomas afectivos. Eso es lo importante, ¿vale? 2 semanas. Epidemiología y curso evolutivo, ¿cuál es la prevalencia? Un 0,3 y es superior en mujeres. Inicio, evolución y pronóstico. Inicio abrupto o insidioso, con curso prolongado. Es común la fase prodrómica, síntomas afectivos visibles. El curso es episódico con remisiones, más frecuentes los episodios depresivos. Mejor pronóstico que la esquizofrenia tiene. Por lo menos quedémonos con eso, dentro de lo malo. Y ahora, otro más. Trastorno esquizotípico. Miguel, 37. Distante y falta de expresión afectiva espontánea. Siempre se ha dicho que es raro, que no sabe relacionarse. Mantiene la mirada y sonríe. Se le describe como inafectuoso. Nunca ha tenido relaciones con mujeres. De pensamiento suspicaz,
ha tenido frecuentes roces con vecinos y conocidos. Una vez golpeó a un colega porque no era muy legal. Grita a los adolescentes que se colocan cerca de... Me ha parecido de película, ¿sabes? Le he pegado a mi colega porque no era legal. Grita a los adolescentes que se colocan cerca de su casa porque anticipa que se burlarán de él o tirarán basura. A veces se golpea a sí mismo. Hace 5 años tuvo un breve episodio de paranoia porque recibió medicación antipsicótica. Su lenguaje es peculiar, extremadamente organizado, como si tuviera que recitar una lista de ideas o conclusiones. Le preocupa la enfermedad. A veces se lava mucho las manos o le preocupa tener el cuerpo deformado. Le preocupa mucho su formación y realiza muchos cursos. Cuando trabaja su nivel de ansiedad se dispara y cree que le observan mucho y que están pendientes de él. Dice que a veces medita o viaja por el espacio 3 o 4 horas. Vale. Diagnóstico y características clínicas. Patrón persistente de comportamiento excéntrico. Aspecto, discurso, distorsión cognitiva y perceptiva, carencias inusuales. Se cumplen características positivas o negativas. Esquizotipia, positiva o negativa. Menos intenso que los trastornos precedentes. CIE-11, trastorno esquizotípico. Lo que acabamos de mirar ahora, de patrón persistente de percepciones, creencias, lenguaje, lo mismo. B. Incluye varios síntomas, desde distorsiones perceptivas, que son ilusiones corporales, alucinación, despersonalización, carencias inusuales, ideación paranoide, pensamiento mágico, habla circunstancial, metafórica, sobrevalorada, sin una incoherencia grave, rumiación excesiva sobre el cuerpo, sexualidad o violencia, restricción afectiva, comportamientos o apariencias extraños, comunicación pobre y tendencia al aislamiento. Se puede dar episodios psicóticos transitorios ocasionales. Y los síntomas se manifiestan de manera continua o en episodios al menos durante 2 años. En el DSM-5, en el trastorno esquizotípico de la personalidad, punto A. Esto es muy importante. Un patrón general de déficits sociales asociados a malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones, así como distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades, que comienzan de adulto, con 1. Ideas de referencia, excluyendo las delirantes. Creencias raras o pensamiento mágico. 3. Experiencias perceptivas, inhabituales, incluidas ilusiones corporales. Y 4. Pensamiento y lenguaje raros, vago, circunstancial, sobreelaborado. También suspicacia o ideación paranoide. Afectividad inapropiada o restringida, comportamiento o apariencia excéntrica, falta de amigos íntimos o de personas de confianza, y ansiedad social excesiva, asociada a temores paranoides, más que a juicios negativos. Epidemiología y curso evolutivo. Prevalencia: 4,6% en la población general, 1,9% en la población clínica, superior en hombres. Muy importante esto, visteis que casi siempre era lo de superior en mujer y demás, pues mirar como en esta, la prevalencia de lo que es el trastorno esquizotípico, esquizotípico, a ver si no me liaba, por si acaso lo miro. Esquizotípico es superior en hombres. Vemos un 4,6 en la población general y un 1,9 en la población clínica. Y es superior en hombres. Inicio de evolución y pronóstico. Se evidencia en la adolescencia tardía o adultez temprana. Puede persistir por años con fluctuaciones y raramente evoluciona hacia la esquizofrenia. Dato interesante. Raramente evoluciona hacia lo que es la esquizofrenia y no tiene un pronóstico desfavorable. Vale, ahora, trastorno psicótico breve o agudo y transitorio. Ángel, 30 años, antecedentes de depresión y etilismo, madre y padre. Sin antecedentes psicopatológicos personales. ¿Qué era etilismo? Ahora me ha entrado la curiosidad. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Es que recuerdo haber buscado, pero ahora mismo no me acuerdo que... Creo que tengo una idea, pero bueno. Por si acaso lo buscamos. Entonces eso, Ángel tiene 30 años, antecedentes de depresión y lo que buscamos ahora como etilismo. Es una enfermedad causada por el consumo, etílico pues va a ser alcohol, pero vamos a ver si nos dice algo más. Enfermedad causada por el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y por la adicción que crea dicho hábito. Pasa que lo diferencia en social, intenso, positivo, hay distintas ramas. Pero bueno, nos tenemos que quedar con básicamente que es la enfermedad causada
por el abuso de bebida alcohólica, básicamente. Tanto la madre como el padre pues le daban al alpiste bien. Sin antecedentes psicopatológicos personales. Aspecto desencajado, perplejo, no sabe dónde está orientado a lo psíquica, sí, y autopsíquicamente. Se encuentra mal, tiene miedo, dice que está embrujado, una gitana me hizo un hechizo. En la última semana repentinamente ha hecho verbalizaciones sin sentido, algunas sobre que se iba a hacer daño. Responde sin resistencia al terapeuta. Dice que le enviaban señales desde la televisión. No podía dormir porque un perro ladraba mientras un vocerío de gente anunciaba que le matarían. Ve hostilidad en los demás. Hablan duro, enseñan los dientes. Se le ocurre que su novia estaba dentro de él, como embarazado. El padre de ella me habrá hecho algo, un encantamiento. En el trabajo todo iba muy deprisa y yo no entendía nada. El jefe me enviaba mensajes subliminales al mover las manos. El entrevistador hace algún ruido o movimiento y el paciente interpreta otra cosa como aquí estoy yo. Los gestos de los demás eran mensajes determinados. Dice que ha tenido voces, lo sabe todo, te voy a matar, dice que el Papa le ha enviado mensajes a través de la televisión. Las pruebas físicas no evidencian alteración somática ni consumo de sustancias. Es colaborador. Una semana tras el Una semana tras el ingreso, mejora rápidamente y acepta la medicación. Entonces esto es un trastorno psicótico breve o agudo y transitorio, ¿vale? De hecho, si lo veis ahí al final cuando nos dice una semana tras el ingreso, mejora rápidamente y acepta la medicación. Diagnóstico y características clínicas. Bueno, entre otras características que hemos leído. Ahora, inicio rápido y duración breve. Como es la característica clave de esto. Inicio rápido y duración breve. Se relaciona con las descripciones clásicas de los bufés delirantes y las psicosis cicloides. Los síntomas se inician sin fase prodrómica y en 2 semanas tienen total intensidad. Las manifestaciones cambian en horas o días, es lo que son síntomas polimorfos. No hay síntomas negativos, pero puede haber catatonia. Criterios diagnósticos. En el CIE-11 nos dice, este sí es psicótico agudo y transitorio, síntomas psicóticos de inicio agudo en el plazo de 2 semanas sin pródromos. Sin pródromos, esto es muy clave, ¿vale? Cambios rápidos del tipo e intensidad de los síntomas días-horas, lo que acabamos de decir, lo que son los síntomas polimorfos. Ausencia de síntomas negativos y los síntomas duran días, meses, no más de 3. Eso es lo como nos dice en el CIE. Ahora, ¿ves que os volví a subrayar el 1, 2 y 3? Esto es lo mismo, que necesita uno de estos 3. Entonces, presencia de uno o más síntomas, sobre todo de esos 3 primeros, que es ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, es lo mismo que en el otro. Comportamiento catatónico gravemente desorganizado. Nota, no incluir un síntoma si es patrón de respuesta culturalmente admitido. Ojo. B. La duración de un episodio dura al menos un día y menos de un mes. Especificar sí. Con desencadenantes graves. Desencadenante o desencadenantes grave o graves. Psicosis reactiva breve. Si se presentan síntomas psicóticos poco después en aparente respuesta a uno o más acontecimientos estresantes. Sin desencadenante o desencadenantes grave o graves, si no se presentan síntomas psicóticos poco después en acontecimientos estresantes. Epidemiología y curso evolutivo. ¿Qué tenemos aquí? Hay una prevalencia de un 9% de los primeros episodios con más incidencia en mujeres. Con más síntomas cercanos a la esquizofrenia, predomina en hombres. Ojito ahí, 9% de los primeros episodios con más incidencia en mujeres. Ahora, con síntomas más cercanos a lo que es la esquizofrenia, predomina en hombres. Detalle importante. Inicio, evolución y pronóstico. Inicio sobre los 30 años, sin relación con un riesgo familiar o mal ajuste premórbido. Deterioro acelerado en el funcionamiento social y laboral. Buen pronóstico. Elevada conversión a trastorno afectivo, bipolares, en aproximadamente el 50% de los casos. Importante esto, ¿vale? Elevada conversión a trastorno afectivo, bipolares, en aproximadamente un 50% de los casos. La mitad de los casos puede haber una conversión a trastorno bipolar. Ojito con eso, ¿vale? Ahora, trastorno delirante. Luisa, 63 años. Ya veis que estamos viendo un poco todo con ejemplos, se entiende todo mucho mejor. Ya veis, un poco más mayor, ya, 63 años. Bueno, el doble que los otros, no un poco más, no, el doble. Lleva 1 año con malestar. Estuvo cuidando a un familiar dependiente y sometida a presión y saturación. Se describe agobiada.
No hay ideación autolítica, ni culpa, pero sí lentitud psicomotora. Ha perdido peso, toma neurolépticos y antidepresivos. Se descartan enfermedades físicas y consumo de sustancias. No hay deterioro de memoria ni otras funciones. Está orientada y se explica correctamente. Describe que está así desde que la engaña su marido, lo que le ha hecho sufrir mucho. Interroga al marido, le insulta, exige explicaciones. Tiene despertares súbitos durante la noche pensando que su marido se escribe, vamos, en plan mensajes o lo que fuera de aquella, con su amante con el móvil. No puede asegurar que lo haya visto, pero tiene la certeza de que es así. Dice que cada día le sigue una mujer en un coche diferente. Supone que cambia de pelo porque llevará peluca. Muchas veces está convencida de ver al amante de su marido cuando van por la calle, aunque cada vez sea una mujer distinta. Supone que el marido hace señales cada vez que se cruzan con una mujer. Una vez tuvo que bajarse del autobús porque decía que los pasajeros se reían de ella y cuchicheaban. Diagnóstico y características clínicas. Delirios sistematizados en ausencia de alucinaciones. Se resalta que es persistente. No hay deterioro del comportamiento. Las alucinaciones tienen que ver directamente con el delirio. Por ejemplo, detectar un veneno a través del gusto. Los delirios tienen constancia temática, paranoia clásica. El comportamiento se relaciona con el delirio. Se identifica una personalidad con autoestima inestable. Vulnerabilidad interpersonal marcada o idea del mundo como potencialmente peligroso. Criterios diagnósticos para el trastorno delirante. Bueno, ya veis, CIE-11 y DSM-5, lo mismo. Este trastorno delirante en el CIE-11 nos dice desarrollo de delirios durante al menos 3 meses en ausencia de episodio depresivo o maníaco. Delirios estables, aunque evolucionen. Delirios de tipo persecutorio, somático, megalómanos, infidelidad, ocelotipia, erotomanía. Ausencia de alucinaciones claras y persistentes. Si se dan, se relacionan con el contenido del delirio. Ausencia de síntomas negativos, habla o pensamiento desorganizados o experiencias de alteraciones del self. En el DSM-5, muy importante ahora, esta parte siempre suele ser la que nos interesa a nosotros, fuera de la comparativa con el CIE-11 que nos lo pueden preguntar también. No nos preguntan como tal el CIE-11, pero sí cierta relación que puede haber con el DSM-5 sí que lo pueden preguntar. Entonces, DSM-5, trastorno delirante. Presencia de... Esto que quedase muy bien. Presencia de uno o más ideas delirantes. Por eso os digo, cuando se repase este tema, mirar cada uno de ellos, o aunque sea escrito en un cuadrito o en el Word o donde sea. Y poner lo que dice el DSM-5 de cada uno de ellos, ¿vale? Esa es la clave. Y las prevalencias. Un poco de qué va la cosa y ya está. ¿Sabes? Con eso se puede ir haciendo bien. Pero es muy importante saberlo. Y sobre todo la clave es saber diferenciar unos de otros. Porque tienen muy parecidos unos con otros. Y luego saber cómo unos pueden llegar a, como en el anterior, que nos decían que después el 50% de los casos pueden acabar en trastorno bipolar. Esas correlaciones, esas comorbilidades con otros trastornos. Bueno, ya sabéis, lo de siempre. DSM-5, trastorno delirante. A. Presencia de uno o más ideas delirantes durante un mes o más. B. Nunca se ha cumplido el criterio A para la esquizofrenia. Súper importante. Nota, las alucinaciones no son prominentes y están relacionadas con el tema del delirio en sí. Ya visteis el caso que vimos antes, de que se mensajeaba con la amante. Todo era con la amante, si os fijáis, ¿sabes? Las alucinaciones de ver esas cosas no son prominentes en sí, sino que están relacionadas con el tema del delirio. La actividad psicosocial no está deteriorada, excepto por el impacto de las ideas delirantes. El comportamiento no es extraño. Y D. Si se producen episodios afectivos junto a ideas delirantes, su duración ha sido breve. Especificar si, tipo erotomaníaco, vamos, ideas delirantes de que otro está enamorado o enamorada del sujeto. Tipo de grandiosidad, ideas delirantes de exagerado talento o haber hecho un importante descubrimiento, o sea, es muy grandioso todo. Tipo celotípico, pues ideas delirantes de que el cónyuge o amante es infiel, como hemos visto anteriormente. Tipo persecutorio, ideas delirantes de que está siendo objeto de conspiración, engaño, envenenado, acosado. Tipo somático, ideas delirantes acerca de las funciones o sensaciones corporales. Tipo mixto, pues ya serían las ideas delirantes de más de un tipo. Tipo no especificado, pues cuando no se puede determinar con claridad. Especificar sí, de contenido bizarro, por ejemplo, los delirios son bizarros si son implausibles, incomprensibles, eso es el bizarro. Por ejemplo, pues la creencia de que un ser extraño le ha eliminado los órganos internos y los ha sustituido por otro. Eso es bizarro. Vamos, que no es plausible.
que no es comprensible, que no tiene ningún tipo de sentido, vamos. Se saca bastante bien. Epidemiología y curso evolutivo, con esa prevalencia un 0,2. Los hombres sobresalen en ciertos delirios como los celos. Inicio, evolución y pronóstico. Inicio entre 35 y 45 años. El delirio más común es el persecutorio, 70%. A menudo aparece un ánimo disfórico e irritable, con riesgo de comportamiento violento o estados interminables de litigios y disputas. El curso suele ser crónico, con tendencia al enquistamiento de la actividad delirante. El 50% mejora, el 25% evoluciona a esquizofrenia y el 10% evoluciona a trastorno del estado de ánimo. El pronóstico no es favorable. Y por último tenemos lo que sería otros diagnósticos, como alucinaciones auditivas persistentes o ideas delirantes con periodos de episodios anímicos superpuestos, lo que es el delirio compartido, importante. El síndrome de psicosis atenuada se relaciona con los EMAR a propósito de la esquizofrenia. El DSM-5 hace alusión a síntomas psicóticos atenuados y síntomas psicóticos breves e intermitentes. Síntomas positivos atenuados, 94,3%. Síntomas breves e intermitentes, 2,9%. Perfil, varón, 18 años, trastorno depresivo, 35% de los casos, trastorno de ansiedad, 30% de los casos, abuso o dependencia del alcohol, 15%, y drogas, un 20%. Entre un 22 y un 36% transitan a psicosis en 3 años. El 80% reciben diagnóstico de esquizofrenia. El 20% recibe diagnóstico de trastorno afectivo o psicosis atípica. Y la mayoría no transita a psicosis, lo que es el 64%. Entonces un 50% tienden a la remisión y a la mejoría. Etiología del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Hay dificultades inherentes a la delimitación de cada uno de los trastornos descritos. Por ello, se da más importancia a las dimensiones clínicas, como lo que serían los componentes transdiagnósticos, dados sus solapamientos conceptuales. Se han propuesto infinidad de causas para explicar la psicosis, tanto biológicas como socioculturales, pero no se encuentra un marcador patonómico o un mecanismo etiológico que explique el origen. Más sensato es ver la psicosis como la vía final común, muy importante esta frase, ¿vale? Más sensato es ver la psicosis como la vía final común de expresión fenotípica de un conjunto heterogéneo de trastornos con múltiples etiologías y diferentes formas de presentación clínica, modulados por variables biopsicosociales, circunscrito a un contexto determinado. Hablaríamos de razones y no de causas de la psicosis. De las razones, no de causas de la psicosis, no las causas de la psicosis, sino la razón de. La investigación ha revisado las alteraciones anatómicas y funcionales del sistema nervioso central, como baja funcionalidad del córtex prefrontal, lo que es la función ejecutiva, hiperactividad de la amígdala y alteraciones del hipocampo. Entonces, las investigaciones lo que han revisado pues, son que hay unas ciertas alteraciones anatómicas y funcionales del sistema nervioso central. ¿Como cuáles? Pues la baja funcionalidad del córtex prefrontal, lo que es la función ejecutiva, hiperactividad de la amígdala y alteraciones del hipocampo. Pero no son específicas de la esquizofrenia. Mell, en el 90, postuló el concepto de la esquizotaxia. Se han analizado numerosos genes, pero los hallazgos fructíferos se relacionan con la incidencia sobre la regulación de la neurotransmisión, la plasticidad sináptica o el sistema inmunitario. Parece haber acuerdo en que hay combinaciones genéticas interactuando con el ambiente, como la sensibilización del sistema dopaminérgico o la activación continuada del eje hipotálamo-hipofisario adrenal, abriendo la posibilidad a la epigenética. Se han descrito alteraciones cerebrales respecto a la comunicación intercelular, como la implicación de la transmisión de A y de los receptores D2 y 3, vinculados a alteraciones en el neurodesarrollo, como disminución de densidad sináptica o la poda neuronal, y la desinhibición subcortical. Se estudian los receptores NMDA, metil de aspartato, y la función GABAérgica, lo que es la inhibitora del sistema nervioso central, como ya sabemos por otras materias, donde la alteración del gen que codifica su biosíntesis ocasiona hipofunción prefrontal, GABA, conectividad anormal. Ahora, los procesos implicados abarcan desde la transmisión serotoninérgica, serotonina y demás, al sistema inmunitario, así como las hormonas relacionadas con la actividad social y la calma, lo que es la oxitocina. Los factores de riesgo son el estrés durante el embarazo,
que eso es el neurodesarrollo del feto, básicamente, pues factores pre o perinatales. Situaciones sociales adversas, por ejemplo. Pues, se ha relacionado la edad tardía en la paternidad, pues por ejemplo, con la personalidad esquizotípica. El sexo, en varones el inicio es más temprano. El urbanismo, gran densidad de población, ocasiona cohesión e integración social baja. Y situaciones adversas como puede ser la pobreza, la migración, traumas, sustancias. También se han considerado factores de riesgo. Son muy relevantes los traumas durante la infancia y las situaciones de violencia o acoso al inicio de la adolescencia, ya que se relacionan con síntomas psicóticos. Un factor decisivo sobre la organización del sistema nervioso central y de los sistemas afectivos guarda relación con el sistema de apego. Sus efectos sobre la regulación de los afectos, el desarrollo de la cognición social, la mentalización y el comportamiento socioafectivo se han relacionado con la psicosis. Diferentes agresiones al sistema nervioso en formación pueden incrementar las concentraciones de DDA, tanto en regiones mesolímbicas como en la vía nigrostriada, evidenciándose, según su impacto, en el deterioro cognitivo y los indicadores prodrómicos. No se debería descartar la epigenética en muchas circunstancias de adversidad social. Importante eso, ¿vale? La relación de factores es compleja, no lineal, por lo que pueden participar procesos neurocognitivos, afectivos y sociales en continua interacción que tengan que ver con la liberación del DDA y la saliencia aberrante a los estímulos del entorno, lo que podría desarrollar la psicosis. Los modelos cognitivos se han dirigido al análisis neuropsicológico y del procesamiento de la información o a las explicaciones de procesos específicos de formación de los delirios y alucinaciones. También de las alteraciones neuropsicológicas que implican circuitos cerebrales afectados sobre las acciones voluntarias, dando lugar a indicadores de la dimensión negativa, ya que la conducta humana se ajusta mal a lo lineal, a lo unilateral y a lo estático. Se hace necesario incorporar nuevos modelos. Importante ahora, teoría de los sistemas complejos. Este acercamiento entiende al ser humano como un sistema dinámico complejo, un conjunto de elementos procedentes de diferentes niveles, desde el molecular hasta el cultural, que interactúan entre sí, vertical y horizontalmente, y se modifican unos a otros en el tiempo, de milisegundos a años. El modelo de red considera los trastornos mentales como un sistema complejo de redes, causales, de síntomas, y no como constructos, con causa latente común. Por ejemplo, una variable latente, psicosis, no sería causa común que explica la covarianza entre síntomas. Los síntomas no reflejarían una causa subyacente, sino que serían constitutivos de la misma. El trastorno sería la relación causal y dinámica que se establece entre los diferentes síntomas y signos. Muy importante, ¿vale? El trastorno sería la relación causal y dinámica que se establece entre los diferentes síntomas y signos, como podéis ver. Es decir, la red de síntomas. Por ejemplo, una persona tiene insomnio, ¿no? Lo que afecta a su estado de ánimo. Incrementa el malestar y la suspicacia, y deriva en la percepción de experiencias inusuales y un aplanamiento afectivo, impactando en su funcionamiento personal y social. Bueno, esta es la figura del modelo de red de síntomas negativos que acabamos de citar. Estos son nodos, circuitos que se corresponden pues, con los ítems y demás, ¿vale? Ahora, también se puede explicar la psicosis desde una perspectiva fenomenológica contextual, es decir, se vivencia desde un contexto biográfico y sociocultural. Este modelo se centra en la persona, en la recuperación del sentido del yo y en devolver a la persona al horizonte de la vida. Los modelos médicos atienden al síndrome o al fármaco más que al individuo. Es la persona la que emite la conducta, no el cerebro. La experiencia psicótica se fundamenta en ser en el mundo, que necesita de una concepción transteórica. La psicosis se da en una escala personal, fenoménica, operante, lingüística y contextual. Y esto sería la recomendación sobre la evaluación y tratamiento, que ya es algo que no nos entra en el examen, que es bueno leerla. Yo lo leí un poco por encima, pero nada más. Y ya está, y se acabó. Ahora ya es cuestión de repasar y de ir mirando. Yo me presentaré la segunda semana, que es la materia que más abandonada tengo, por así decir, pero que después tendré que repasar bastante. Bueno, mucho ánimo a todos y suerte de cara a los exámenes y demás. Y acordaos de descansar un poco también, que es parte de lo que es aprender. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao.